Boom latinoamericano. El boom latinoamericano es un fenómeno que surge entre la década de los 60 y 70. Es el afloramiento de la narrativa latinoamericana, cuyas obras presentan características llamativas y particulares en su forma de redacción. De cierto modo, los escritores que crearon este boom lo hicieron como herederos de grandes autores europeos vanguardistas, pero generando un sentido propio donde predominaban las historias en espacios urbanos influenciados por las condiciones políticas y sociales de los países latinoamericanos de donde son oriundos estos autores. Características del boom latinoamericano. Contexto histórico y cultural. Durante la década de los 60 y 70 surge un auge de participación política, producto no solo de la Guerra Fría, sino también de un cambio en el pensamiento a nivel social, donde surge una apertura respecto a la década anterior, donde más bien se tenía una actitud más ortodoxa frente a los cambios sociales. Surgen así corrientes de pensamiento notoriamente diferentes. Otro de los acontecimientos históricos que sirvió de inspiración para expresar los pensamientos radicales de estos autores fue la Revolución Cubana del 59 y la frustrada intervención por parte de Estados Unidos de América en el territorio cubano. Asimismo, otro de los ejes centrales que forjaron la preparación de este auge literario fueron los gobiernos dictatoriales, ya sea de izquierda o de derecha, que predominaban en casi toda América Latina. También es importante remarcar que durante los 50 y 1975 se produjeron cambios notables en la forma de la escritura e interpretación. Comienza así una apertura hacia la literatura latinoamericana por parte de Estados Unidos y otros países. Origen. Se considera como la primera obra del boom latinoamericano a Rayuela, del 62, de Julio Cortázar. Otros consideran que fue la obra de La ciudad y los perros, igual del mismo año, de Vargas Llosa, o Hijo de hombre, del 59, de Augusto Roa Bastos, entre otros. Sigue habiendo algunos conflictos para considerar quién fue el primero el que marcó el boom latinoamericano. Estilo editorial. No se presenta como un movimiento, corriente o escuela, sino más bien como un estilo editorial particular con el objetivo de mostrar una nueva forma de manifestación con características particulares de escritura, con el fin de insertarse en el mercado mundial. Influencias literarias. Los autores que marcaron el comienzo de este boom latinoamericano fueron José Martí, Rubén Darío y José Asunción Silva. Punto de partida. Este tipo de novelas trabajan el tiempo de una forma no lineal. Pueden comenzar su relato por el final de la historia y luego saltar, sin respetar la línea de los acontecimientos. Recursos literarios. Se basan en la utilización de neologismos, juegos de palabras y toques de fantasía. También utilizaban la circularidad narrativa, que se caracteriza por relatar con las mismas palabras el final y el comienzo de una obra. Otro de los recursos o características es la anulación de los signos de puntuación y la polifonía. Escenarios. Como escenarios de este tipo de literatura, los autores prefieren la utilización de lugares urbanos y rurales, enfocándose en la historia y la política del país de origen. También se considera a este estilo de literatura como una expresión o manifestación de la identidad regional o nacional. El auge del realismo mágico dentro del boom latinoamericano. No se puede decir que dicho género es fantástico real. Este realismo mágico es una forma de explicación de los sucesos políticos, económicos y sociales que mediante los autores tomaron la voz callada del pueblo a fin de expresar sus sentimientos y sensaciones frente a una realidad turbulenta. Estos adornaron los relatos con tintes algo fantasiosos y algo irreales. Tuvo sus comienzos con la obra de Gabriel García Márquez, la famosísima 100 años de soledad. Identidad. Heredera de las corrientes vanguardistas, posee un tinte latinoamericano, utilizando las blasfemias y el lenguaje incorrecto. Gusta de mezclar la ficción con lo real, generando la duda en el lector sobre la realidad o irrealidad de los hechos narrados. Autores del boom latinoamericano. Dentro de los representantes que más se han destacado se encuentran Julio Cortázar, Jorge Amado, Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, Jorge Luis Borges, Miguel Ángel Asturias, Alejo Carpentier, Juan Rulfo y Juan Carlos Onetti, entre otros.
surgió tal Latinoamérica en los años 60. Es un movimiento de escritores muy comprometidos con la sociedad latinoamericana en especial. Son muy críticos, están muy comprometidos con su identidad. Se le llama un latinoamericano porque es un movimiento que sí da mucho dinero a las editoriales. Es una explosión de libros, de venta de libros, pero no se venden tanto en Latinoamérica, sino en Europa. Es una riqueza tremenda en la literatura latinoamericana. La siguiente es, ¿cuál fue la causa que detonó este fenómeno? O sea, como el contexto social de Latinoamérica en la época del boom latinoamericano. Sobre todo se van a dar muchas situaciones políticas. Los 60s a nivel mundial es una revolución completa de ideología, pero pienso que el contexto es el más importante de ellos porque había muchas dictaduras. Estos personajes que tenemos aquí, estos escritores, son exiliados a sus tierras, como es Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes Azorín, que siempre en diferentes países, pero también a ellos les toca el efecto de las vanguardias literarias, pero más allá de eso, de las vanguardias literarias, hay otros movimientos anteriores que precedieron, pero sí, definitivamente el contexto que se vive en Latinoamérica es el político, les pega a ellos, su literatura es de denuncia. Ok, la siguiente pregunta es, ¿cuál fue el impacto total de este efecto literario en la sociedad latina? Pues pienso que Europa nos empieza a ver con otros ojos, porque nosotros siempre copiábamos la forma de escribir de Europa, nuestro modelo siempre fue Europa. Por ejemplo, decíamos todo lo que es, aviéntate todo lo que es el barroco, el siglo XIX con el realismo, vas a tener formas establecidas en Europa y nosotros copiábamos todas estas formas y no había como tal una forma tan particular, tan original de escribir. Entonces Europa empieza a darse cuenta que también en Latinoamérica hay muchísimo talento, mucho que dar. Okay. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son los autores que impulsaron este boom? Pues pienso que son 4, para mí son 4 muy importantes, que es Julio Cortázar, es Carlos Fuentes, Gabriel García Márquez y Vargas Llosa. Son los más importantes. Tienes a otros como Alex Carpentier, igual puedes encontrarte a otro personaje como Borges, aunque Borges es un muy aparte, así que es el padre en este momento. Pero para mí ellos son los más importantes. ¿Por qué Borges crees que es el más importante? Para mí Borges es el padre de este asunto porque fue el maestro de estas personas, él es el gran iniciador en este asunto de escribir diferente y él era pues argentino, con muchísima identidad, él empezó a reflejar todo esto en sus cuentos, en sus obras y empezó a hacer incluso un estilo propio. ¿Cuál es la diferencia de la literatura Latinoamérica con la del resto del mundo? La literatura latinoamericana, a diferencia de otras, es que tiene un estilo diferente. Tú vas a encontrar, por ejemplo, que estos latinoamericanos en la búsqueda de la identidad como tal empiezan a utilizar el tiempo de manera diferente a como lo estaban haciendo los europeos. Ellos juegan con el tiempo. Puedes encontrar una novela que empieza en medio de la situación, al final, o puede empezar al principio como tal, pero no, o sea, ellos juegan con los tiempos. Se le conoce como el extrema res, media res, analepsis, apolepsis. Ellos van a hacer ese uso del tiempo, pero no era nada más porque sí. Aquí ellos utilizan el tiempo circular, porque decían que el tiempo es así, que regresa. Y eso pues lo van a presentar en sus novelas. Por ejemplo, en 100 años de soledad, tú vas a tener a un García Márquez jugando con el tiempo. El lector debe ser muy hábil
porque si no se pierde. ¿Cuáles fueron los efectos del post-boom latinoamericano? Espérame, que otra nota. Perdón. No Adelante. importa. ¿La puedo decir? Sí, sí. A ver, pregunta otra vez y que diga algo mal así. Ujú. ¿Cuál es la diferencia entre la literatura latinoamericana con la del resto del mundo? Ajá. Pues también el lenguaje. Siempre estamos en la búsqueda de la identidad del latinoamericano. Va a insistir en que él es original y va a recuperar a sus personajes, su lengua, su riqueza cultural. También te va a utilizar los personajes de otras novelas, que es la intertextualidad. También te va a hacer uso del narrador. El narrador también, no vas a encontrar un narrador plano o omnisciente, siempre vas a encontrar un primero, un segundo, una tercera persona, y tú crees, por ejemplo, que estás ante un monólogo y resulta que es el mismo personaje, pero desde su yo, de su fluida de la conciencia. Parece que eso es lo más importante en cuanto a esto. Ahora sí. ¿Cuáles fueron los efectos del post-boom latinoamericano en el resto del mundo? Pues pienso que se empieza a escribir y se les toma como ejemplo. Si ellos escriben también, los mismos escritores latinoamericanos hacen burla, porque los europeos nos veían como monos, decían, no, pues esto nada más copia, ¿no? Hay un cuento que se llama el mono que se describió y decían que pues había una imagen de este latinoamericano que solamente repetía, pero no, el latinoamericano empieza a escribir y es una explosión tremenda la que se va a dar y nos dejan de ver. ¿Cree que este fenómeno latinoamericano ha disminuido en estos tiempos? ¿Y por qué? Pues, yo no creo que haya disminuido. Los escritores siguen escribiendo, a lo mejor son otros estilos, son otras formas. El problema es que nadie los quiere leer. O tampoco venden tantos libros. En esa época sí se dio una compra tremenda de libros de ellos, pero me parece que ahora hay que difundirlos, hay que enseñar a los propios latinoamericanos los libros. ¿Crees que este fenómeno vuelva a repetirse? Pues está pasando algo muy interesante. Por ejemplo, en México está la novela de la narcocultura, nos está pegando muy fuerte con algunos escritores que están haciendo de alguna manera denuncia a través de la literatura y esto tiene mucho éxito. Solamente falta traer estudiantes. ¿Sería como la segunda parte de este boom? Pues no lo sé. No sabría decirte si sería, pero pues tiene mucho éxito todo. El narco, los escritores están aprovechando. Claro, ojalá se viera. Ok, esas son todas las preguntas. Realmente es un documental corto, pero estuvo muy bien, muchas gracias. Espero que sirva. Muchas gracias.